Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida un jueves más a Agora, el magazín de Manzanares 10 Televisión. Hoy programa número 12 de la tercera temporada, en el que tenemos mucho que contarles. Se lo avanzamos todo en nuestro sumario. Leticia Moya, bibliotecaria de Pueblo, nos trae una nueva lectura recomendada desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. En nuestra entrevista estaremos con Beatriz Rico, la actriz polifacética que nos presentará su espectáculo Antes muerta que convicta, que traerá a Manzanares el 16 de febrero en el Gran Teatro. Nueva entrega de las gafas Violeta en colaboración con el Centro de la Mujer, esta vez con Marian López, responsable del área laboral, con la que hablaremos de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el techo de cristal. Reportaje de la semana de la mano de Juanjo Díaz Portales con José Luis Pinilla, restaurador de trenes. Y repasamos con José Carlos Naranjo la agenda cultural. Pues después de repasar en nuestro sumario todo lo que les traemos en este Agora número 12 de la tercera temporada, vamos con la primera sección que nos la trae Leticia Moya desde la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Esta es la lectura recomendada que nos toca esta semana con Bibliotecaria de Pueblo. Buenas, soy Leticia, de la Biblioteca Municipal, la bibliotecaria de Pueblo, y esta semana os quiero recomendar a la autora italiana Elena Ferrante. Bueno, digo autora, pero realmente no se sabe, porque es un seudónimo. Hace unos años hubo una polémica a través de Twitter, porque un periodista italiano que suele hacer bromas dijo que Elena Ferrante era Anita Raja, una traductora italiana. Ella ni confirmó ni desmintió, luego él salió diciendo no, que todo era mentira, que había creado el perfil, que, bueno, en fin, esas cosas que pasan. Al día de hoy nada es seguro, no pasa como aquí en España, que pronto sabemos quién es Carmen Mola, Meghan Maxwell o la reciente y famosa escritora Alice Gueguen. Pues bueno, en esta ocasión, como os digo, os quiero recomendar a Elena Ferrante, y no la saga que es tan famosa y que han hecho serie, que es de las dos amigas. Yo me quiero remontar a sus primeros libros, como es El amor molesto, en el que nos habla la relación de una madre y una hija. El siguiente libro, que es el que más me gusta a mí, es Los días del abandono, donde Olga, que es la protagonista, pasa por todos los estados de ánimo porque su vida da un giro inesperado. Su marido la abandona por una chica mucho más joven. Entonces, en el primer momento, la negación, bueno, digamos que pasa por todos los periodos que es del duelo, por todas las fases, hasta que llega el resurgir. Y por último, también os quiero recomendar La vida mentirosa de los adultos. En esta obra, como bien vemos, todo es mentira, son apariencias. Giovanna descubre que la familia que ella pensaba que tenía, los padres, las amistades, todo su círculo, todo es mentira. Y empieza a averiguar la verdad. En estas tres obras, lo importante o lo que destaca Elena Ferrante es el papel de la mujer, sus sentimientos, sus relaciones con su entorno. Entonces yo creo que es una buena lectura para estos días tan fresquitos que estamos teniendo, y porque está muy bien escrito, te engancha y además te entretiene, que es lo que todos buscamos. Pues bueno, como os he dicho, os recomiendo estas tres obras de Elena Ferrante, y también os invito a que naveguéis por internet y que investiguéis sobre ella, porque es muy curioso. Porque eso, es una autor que ahí está y que nunca concede entrevistas, y si las hace, se las tienen que mandar por escrito y ella las contesta por escrito. Es un misterio. Pues momento ahora para nuestra entrevista, y en esta ocasión nuestra invitada no está sentada en plató, pero sí que la saludamos por videollamada, y es una invitada muy especial, y es que estará por aquí, por Manzanares, el próximo 16 de febrero en la antesala del Carnaval. Se subirá Beatriz Rico al Gran Teatro de nuestra localidad para poner en escena Antes muerta que convicta. Así que antes de nada vamos a saludarla. Beatriz, bienvenida ahora y muchas gracias por acompañarnos. Hola Irene y todos los que nos estáis viendo. Muchísimas gracias a vosotros por dar un espacio a nuestra función, al teatro, que eso siempre es importante, ¿eh? Que nos ayudéis a llenar teatros.
Pues tenemos muchísimas ganas de poder acudir en masa, que seguro que sí que el público de Manzanares responde a este espectáculo que nos traes. Quinto año de gira prácticamente con este Antes muerta que convicta, donde te conviertes en Carolina. ¿Qué nos puedes contar de este personaje? ¿Cuál es la historia de Carolina? Que lo que sí sabemos es que promete ser muy divertida, ¿no? Sí, bueno, como bien has dicho, son ya 5 años de gira. Con la pandemia por en medio, pero bueno, ya son 5 años y la verdad que el espectáculo funciona muy bien porque es risa tras risa y carcajada tras carcajada, con un pequeño espacio para la reflexión, que eso no lo puedo desvelar, es un secreto. Y me estabas preguntando por Carolina. Pues Carolina, que es mi personaje, es una señora que está limpiando el teatro. ¿Por qué? No lo podemos decir tampoco, ¿vale? Y de repente se encuentra con que tiene el teatro lleno de gente y hay público. Y entre otras muchas cosas, ella realmente a lo que aspira no es a seguir limpiando teatros toda su vida, es a poder entrar en un reality de la tele. Cuando se ve con todo el público, pues bueno, decide que les va a demostrar por qué ella es la mejor para ir a ese reality. Lo que pasa que a veces las cosas no salen como ella quiere. ¿Y por qué el título es Antes muerta que convicta? Pues tampoco lo puedo decir, pero tiene mucho que ver con por qué Carolina está limpiando ese teatro y bueno, nada, que en el escenario, aparte de a Carolina, que sepáis que vamos a tener incluso a Lola Flores, que hace nada ha sido el aniversario de su nacimiento. Vamos a tener a la típica operadora que te llama de Yastel o de Vodafone, cuando va a haber todo un desfile de personajes por el escenario, va a haber música y sobre todo muchas risas, Irene, porque lo que queremos es hacer reír a la gente y después de 5 años te puedo asegurar que lo conseguimos. Yo siempre hago un chiste, una broma, pero que es una realidad. Digo, si no te ríes, te devolvemos el dinero. Estoy segura de que se lo van a pasar bien en el Manzanares el día 16. Bueno, las risas están aseguradas y también la música, porque es un espectáculo multidisciplinar, contigo sobre el escenario, ofreciéndonos todas tus facetas, ¿no? Sí, porque, bueno, la suerte de hacer espectáculos, digamos, unipersonales es que eres muy libre para poder contar lo que quieras y bueno, yo aparte tengo una banda de rock, la música me encanta. Y yo recuerdo que, bueno, Gabino Diego, que es un poco, yo siempre le echo a él la culpa de que yo esté haciendo monólogos, porque él un día en el camerino me dijo, vea, esto que me cuentas a mí, quiero que lo subas a un escenario y que lo cuentes al público como me lo estás contando a mí. Yo decía que no, porque me daba mucha vergüenza. Bueno, al final salió. A lo que voy. Otro de los grandes consejos que me dio Gabino fue, cuando estés en el escenario, haz lo que te haga más feliz y demuestra el talento que tienes en las cosas que tú sabes que te salen bien. Lúcete. Y yo decía, pero eso es como un poco de, no sé, o ego, tal. Me decía que no, que la gente le encanta, que lo agradece. Y a mí me gusta muchísimo cantar, también estudié teatro musical y se me da muy bien las imitaciones, Irene, que te estoy mirando y digo, la siguiente que imite va a ser a ella. Entonces, es cierto que bueno, con la excusa, entre comillas, de las imitaciones, hay música. Está Concha Velasco, está Lola Flores, y ya no cuento más, que me tiras de la lengua y luego lo cuento. Y Sergio, que es mi distribuidor ahí, mi promotor, me dice, no lo cuentes todo, que queremos que se sorprendan en el patio de butacas. Bueno, no queremos avanzar muchos detalles, pero yo creo que lo que hay que hacer es ir al teatro para disfrutar de todos estos personajes que se van a subir al escenario en este espectáculo. Lo que sí me gustaría hablar contigo, Beatriz, es cómo es eso de estar sola ante todo el público en el escenario, porque bueno, tú ya tienes una larguísima trayectoria como actriz, tanto en teatro como en televisión, pero en este caso eres tú ante el peligro, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo son esas sensaciones? Porque imagino que tampoco será igual cada función, ¿no? Cambiará también un poco en función de esas sensaciones que te transmite el público, ¿no? Totalmente. Mira, yo, ayer precisamente tuve una entrevista con Dani Rovira, que él también hace muchos monólogos, y estábamos hablando de esto que tú me dices, de por un lado, el vértigo que es salir tú sola al escenario. Ahora ya son varios años con este espectáculo y con el anterior,
pero cuando estrenas uno nuevo y sabes que tú te enfrentas al público, yo te aseguro que las primeras 10, 15, 20 funciones, desde una hora antes yo tengo fiebre, tengo náuseas, no, de verdad me entran como mareos y es todo por los nervios, y la gente dice, pero si es que llevas muchos años, digo, no tiene nada que ver, ya de entrada, en un teatro lleno, bueno, lleno o aunque hubiera 15 personas, porque el respeto es el mismo. Por suerte, siempre están llenos, pero bueno, a lo que me refiero, el vértigo y el respeto que te impone el público está ahí. Cuando pisas ya las tablas, a los 4 o 5 minutos se va. Es como una magia, yo creo que es todo el amor que nos manda el público y la energía que tú la recibes. Pero es tremendo. Y cuando estás tú sola es mucho peor, pero luego la satisfacción, Irene, también es el doble. Es decir, es un riesgo mucho mayor, pero luego cuando ya terminas y ves al público en pie y al salir te dicen cosas como, oye, gracias porque durante 2 horas olvidé todos mis problemas, yo digo, yo ya estoy pagada. Y luego, pues, por otro lado, que no es un texto, como tú bien has dicho, cerrado de un autor que no te puede salir, sino que es más libre, pues... cada público es diferente, hay a veces que alguien levanta la mano y te dice algo, y bueno, pues interactúas, cada función es diferente, aunque lógicamente tengo que decir que después de 5 años de función, el texto que os llevo es redondo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el primer año hay cosas que tú, pues digamos que testas con el público, hay cosas que sí funcionan, cosas que gustan más, menos, pero en el 5.º año ya os lo llevo... con el lacito de regalo para que os lo paséis genial. Y me consta que el público de Manzanares, porque entre los compañeros, cuando estamos en gira siempre nos decimos, ¿y tú? ¿A dónde vas? ¿Y tú? Hoy, pues en ese sitio. Y me han dicho que hay un público que sois muy cachondos, que sois muy entregados y que la función que va a ser una fiesta. Y debe de ser verdad porque las entradas se están vendiendo como churros. Que lo acabo de ver, me lo acaban de decir. Pues qué bien, eso es una prueba de que este espectáculo va a ser seguro que un éxito. Como hemos dicho, va a ser el día previo al inicio del carnaval en Manzanares, que ya está el ambiente también de diversión, ¿no? Para pasarlo bien. Nos hablabas de esa satisfacción que se siente como artista al hacer reír a la gente. Qué importante, ¿no? Sí. El que contigo y gracias a ti puedan desconectar durante un tiempo de sus problemas, ¿no? Mira, para mí es tan importante porque yo sé lo que significa para mí cuando yo estoy a veces mal, o no simplemente mal, sino bueno, estás con tu rutina, con tu día a día, con tus problemas que todos tenemos, aunque luego en el espectáculo todo es pues mucho brilli, nunca cuentas tus penas, pero también las tienes, y yo sé lo que es estar así un poco mal con tus problemas, ir al teatro, ir a un cine o ir a un concierto y que se te resete la cabeza, es como que sales y tus problemas pesan menos, ya lo ves todo como menos denso. Y el hecho de ver que yo puedo conseguir eso en un público y que luego me lo dicen, es que yo digo, es que mi vida solamente por esto ya tiene sentido, ¿sabes? Soy muy feliz haciendo reír a la gente. Y de hecho hay veces que se ríen tanto que tengo que parar el texto y soy tan feliz que me contagio de la risa de ellos y siempre les digo, como yo me contagie no salimos del teatro hasta la siguiente Nochevieja, así que ojo. Bueno, nos haces reír a través del teatro, pero también a través de tu libro, porque también conocemos de Misa Más sin pasar por Albacete, que también es un texto muy divertido y aunque también invita a la reflexión, como al igual que tu espectáculo. Cuéntanos un poquito sobre esta publicación y bueno, sobre esos entresijos, ¿no? del espectáculo que a veces no se ven y que nos muestras también en este libro. Vale, pues te voy a contar una exclusiva porque me han llegado hoy y tengo aquí algo que tiene mucho que ver con esto que tú me estás diciendo, ¿ya? Te lo juro que estoy abriendo la caja, ¿vale? Porque me han llegado hoy. La segunda parte de Misa Más sin pasar por Albacete, que es Tú quédate conmigo, ya me encargo yo de que merezca la pena. ¿Y qué es esto? Pues esto es la segunda parte de Misa Más sin pasar por Albacete. Bueno, es la segunda parte, pero se puede leer independientemente. Y pues yo siempre digo, bueno, que yo quería un poco contar cómo son los entresijos, esto que yo te digo del brilli y de la farándula, pero que hay por detrás, porque hay veces que nos pasan cosas muy cutres, Irene, muy tremendas, que luego cuando ya las piensas
te partes de la risa y digo, la gente esto no se lo imagina. Y bueno, pues también quería un poco como desmitificar esa cosa del amor romántico y tal. Entonces, tanto de Mis amas sin pasar por Albacete como Tú quédate conmigo, ya me encargo yo de que merezca la pena, que sale ya, y ya está de hecho en preventa, son dos novelas de humor, gamberras, con un espacio también para la reflexión, porque a mí me encanta hacer reír, pero ya que tengo la suerte de que la gente va a un teatro y me escucha, o tú hoy me estás poniendo un micrófono delante, o escribo libros y los leen, también me gusta dar un espacio a la reflexión. Entonces, como yo trabajo de voluntaria en un hospital y eso es algo que cura una parte muy importante de mi vida y me da mucha motivación para hacer muchas cosas, pues eso yo necesitaba contarlo. Y aunque las dos novelas son ficción, todo lo que sale del hospital, eso es real y me ha pasado a mí, a vosotros os lo cuento. El resto es ficción, es una Miss Albacete que no se sabe cómo de repente se ve convertida en Miss España y le pasan unas cosas, pues como a Carolina antes muerta que convicta. Con estas mujeres es que no damos a las cosas, siempre les pasan cosas. Bueno, lo que sí sabemos es que con estas mujeres va a merecer la pena, al igual que en tu segunda novela, que también tenemos muchas ganas de leer, así que aprovechamos para invitar al público a adquirirla, que bueno, pues justamente hoy, qué casualidad que la has recibido ya en este momento. Es que te digo que no te miento, es que tengo aquí la caja porque me llegó hoy mismo, que me hizo una ilusión, porque cuando te llega tu novela y la ves en papel, y sí, el día 8 ya está a la venta, hoy está en preventa. Pero bueno, yo siempre digo, en preventa está en Amazon y tal, pero en las librerías en vuestro barrio, en vuestra localidad pequeña, ahí es súper importante que también compréis ahí. Amazon y los grandes gigantes está muy bien, no nos queda otra, pero las tiendas pequeñitas, las nuestras, ahí hay que ir a comprar también. Pues sí, esas pequeñas librerías y también a nuestros teatros es a donde tenemos que ir y a disfrutar de estos espectáculos como el que nos traes, Beatriz, el próximo jueves 16 de febrero a las 8 de la tarde en el Gran Teatro de Manzanares. Tenemos muchas ganas de poder disfrutar de este Antes muerta que convicta, que bueno, pues es también como una continuación de la anterior, ¿no? De Mejor viuda que mal casada, aunque es otra historia, otra protagonista, ¿no? Pero tiene algo que ver, ¿no? Sí, es que es la hermana, porque el primer espectáculo que hice fue Mejor viuda que mal casada, funcionó tan bien que también a los 5 años dije, lo dejo, pero porque quiero cambiar de personaje y porque quiero contar cosas nuevas, pero seguí en la misma línea y entonces Carolina, esta ex convicta, ya no cuento más, es la hermana de esa viuda, que fue la primera. Y nada, pues te voy a decir como bien te diría Carolina, porque Carolina no es de Manzanares, tampoco es de Madrid, es de un pueblo de Huelva que se llama Bollullos del Condado. Y tal y como te diría Carolina, te diría, por favor, que todos vayan, porque luego si no vais os lo van a contar y os va a dar una rabia. Día 16, Manzanares, 8 de la tarde, tarde-noche. No os digo más, ahí nos vemos, ¿eh? No puede faltar. Pues con esa invitación, con ese mensaje de Carolina, del personaje interpretado por Beatriz Rico en este Antes muerta que convicta, nos despedimos y invitando, como decíamos, a todo el público de Manzanares y de alrededores a que se acerque por el Gran Teatro, que promete ser muy divertido, y también invitarnos, como nos decía Beatriz, a la reflexión. Así que, Beatriz, encantada de haberte saludado, muchas gracias por acompañarnos en Ágora y nos vemos en el Gran Teatro. Vale, y por si luego se me olvida, que feliz carnaval, que yo voy a estar ahí disfrutando con vosotros también. Eso Muchísimas es. gracias. Pues Besitos. vamos calentando motores para este espectáculo. Gracias, Beatriz. Pues seguimos en Ágora y vamos a ponernos ahora las gafas violeta nuevamente con el Centro de la Mujer, esta sección que realizamos en colaboración con las trabajadoras de este espacio municipal y que sirve pues para abrirnos los ojos y para aprender en los diferentes planos y en las diferentes áreas de las que se encarga el Centro de la Mujer. En esta ocasión vamos a hablar de esas desigualdades que se producen en el plano laboral, que es eso de la brecha salarial, los techos de cristal. Pues bien, todo esto es lo que vamos a hablar hoy con Marian López, que es la responsable del área laboral del Centro de la Mujer. Marian, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Irene, muchas gracias por invitarnos. Bueno, después de hablar con el Centro de la Mujer de diferentes temas relacionados bueno, pues con la educación, con las masculinidades, con las relaciones, vamos a hablar ahora de otro importante melón, que es el que vamos a abrir ahora y que tiene que ver con la desigualdad
igualdad laboral, ¿no? Según un informe de Comisiones Obreras, en 2019 en España la brecha salarial entre hombres y mujeres se situaba en torno al 24%. Es una importante diferencia, pero vamos a definir primero qué es eso de la brecha salarial, a qué hace referencia este término. Bueno, pues mira, la brecha salarial de género nos va a hablar de la diferencia entre salarios entre hombres y mujeres. Es importante, ya que hablamos de brecha salarial, tenemos que centrarnos dentro de lo que es una discriminación salarial por razón de sexo, que la podríamos definir cuando hay una diferencia entre la remuneración económica, la remuneración de un trabajo de una mujer y un hombre para trabajos de igual valor. Es importante que tengamos ese concepto para trabajos de igual valor. Siguiendo un poco, desgranando esos conceptos que van un poco unidos unos con otros, debemos de prestar atención a lo que es una discriminación directa y una discriminación indirecta, en este caso por razón de sexo. La discriminación directa es aquella que pues a día de hoy casi menos se ve, porque es tan latente, tan clara, que pues es muy fácil de valorar. La gran dificultad está en encontrar esas discriminaciones indirectas por razón de sexo. Te voy a poner un ejemplo y seguramente con eso lo vamos a ver bastante más claro. Pues no sé si hace unos años, no sé si recordarás que hubo una denuncia por parte de unas camareras de piso que se dedicaban, pues en un complejo hotelero, se dedicaban a la limpieza de las habitaciones y pedían la igualdad, los mismos plus que podía tener una persona de otra categoría, que en este caso era de mantenimiento de piscinas. En el convenio laboral de ese sector, tanto un puesto de trabajo como el otro estaban en la misma categoría. Pero sin embargo, las personas que se dedicaban al mantenimiento de las piscinas tenían un plus específico por el trabajo con productos químicos, porque claro, trabajan con cloro, trabajan con tal. Pues las señoras de la limpieza, las camareras de piso, no tenían esos plus, pero ellas sí que trabajan con amoníaco, sí que trabajan con lejía, sí que trabajan. Entonces, ahí tuvieron que demostrar que estaban trabajando con productos químicos como se trabaja en otras ocupaciones o en otros puestos de trabajo. Y además, claro, ganaron ese juicio y la sentencia fue favorable hacia ellas, pero indiscutiblemente también se consideró una discriminación indirecta por razón de sexo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que trabajan como camareras de piso son mujeres. Entonces, por tanto, afectaba mayoritariamente a mujeres. Pongo especial atención en esa discriminación indirecta por razón de sexo, porque la realidad es que es más difícil de detectar. Hace años sí que existían, pues, estoy embarazada, un despido, una discriminación directa. No hay más, pero ahora es mucho más difícil encontrar esas discriminaciones. No significa que no existan, es que son menos latentes, hay que identificarlas con un mayor análisis. Por eso ahora veremos por qué la legislación avanza en estas cosas, en esta línea, y porque es necesario ese avance de análisis de datos y de recogida de datos. Claro, sí, no, lo que nos decías, hay una serie de, bueno, pues de aspectos, de factores que están además sobre el papel y que se pueden demostrar, que se pueden denunciar, pero hay otros que quizá al no haber una legislación directa, ¿no? Específica, cuesta más bueno, pues detectar esos aspectos. Vamos a hablar también, si te parece, Marian, de cuáles son un poco los factores sociales, económicos, que tienen que ver con esta discriminación y con esta brecha, porque tú misma nos decías, bueno, pues que hay una discriminación directa y otra indirecta, y probablemente esa indirecta más invisible tenga que ver con estos factores, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Todos estos factores, al final queremos que todo avance más rápido, pero cuando queremos provocar cambios sociales, estructurales, pues por mucho van más despacio de lo que se espera. Entonces, mira, el primer factor que influye en esa brecha salarial de género o en esas discriminaciones son el tema de
estructuralmente, bueno, las discriminaciones estructurales que habitualmente sufre la mujer, pero sobre todo esos estereotipos y roles que siguen marcando y que hablamos de ellos y muchas veces es como decir, bueno, eso ya está pasado. Bueno, pues yo te puedo decir que esos estereotipos y roles se siguen manteniendo. Si nosotros hoy analizamos las personas matriculadas en formación profesional, en ciclos formativos de grado medio o en ciclos formativos de grado superior y hacemos un análisis por familias profesionales, pues vamos a ver que la mayoría de las chicas están matriculadas en familias profesionales como administración y gestión, comercio y marketing, imagen personal, sanidad, los sectores que tradicionalmente han sido, las mujeres son feminizados, participan más número de mujeres que de hombres. Esas chicas de hoy tienen 16, 18, 20 años cuando están eligiendo esa profesión que luego va a marcar su empleo de futuro. ¿Por qué eligen aquellas profesiones que siguen estando saturadas, que tienen peores condiciones laborales? ¿Por qué no nos abrimos a otras ramas como la ingeniería, el mecanizado, la electricidad, la energía y el agua, la informática? Pues al final vemos que seguimos, sí que ha cambiado algo. Antes tú te ibas a una ingeniería y había muy poquitas. Ahora en una ingeniería hay más mujeres, pero seguimos estando en torno al 25 o al 26%. Y yo me pregunto también, Marian, porque claro, ya tendremos una sección en ahora además en la que hablaremos de estas profesiones masculinizadas y feminizadas, pero con respecto al tema salarial, por ejemplo, hablabas de esas profesiones que están peor remuneradas, que tradicionalmente son las que ostentan mujeres, sobre todo las que tienen que ver con los cuidados. ¿Por qué no también se trabaja para que aumenten las condiciones, mejoren las condiciones en esos trabajos? Porque además es que son trabajos fundamentales, es decir, el cuidado de personas mayores, de niños y de niñas, todo lo que tiene que ver con los cuidados, están muy mal pagados, además son trabajos que desarrollan mujeres. ¿Por qué no se lucha también para que haya una mayor remuneración? Porque si ese trabajo lo hubieran realizado hombres, tradicionalmente, a día de hoy seguro que no sería una de las profesiones más precarias, ¿no? Claro que sí. Bueno, se va avanzando, pero no se va avanzando desde luego ni muchísimo menos en la medida que se debiera. Mira, por ejemplo, en el sector de los cuidados, sobre todo en el sector privado, cuando una persona cuida a una persona mayor, se dedica al tema de la limpieza, el régimen de la seguridad social al que tiene que inscribirse es el régimen de empleado de hogar, está encuadrado en ese régimen. Sí que es cierto que desde hace unos meses ese régimen tiene prestación por desempleo, pero te estoy hablando de hace meses, ¿sabes? Que es algo relativamente muy reciente. Entonces, fíjate, un avance como ese y han tenido que pasar, luego encima tú analizas y ves la economía sumergida que hay en ese sector y te quedas. Pero si además ves la brecha salarial que hay dentro del sector del cuidado, es que es enorme. Si las mujeres, los pocos hombres que trabajan en sectores asistenciales o tal, también cobran más que las mujeres. Y dices, ¿y eso cómo se puede cambiar? Pues eso se debería de cambiar, pero la realidad es que no se ataja ese problema, ¿me entiendes? De todas maneras, al final sigue siempre habiendo una división sexual del trabajo. Las mujeres seguimos estando muy ligadas a las tareas de responsabilidad de la familia, del cuidado, y eso trae aparejado otra serie de cosas, como ahora veremos, ese techo de cristal, ese suelo pegajoso, y al final eso hay que empezar a romperlo. Yo te ponía el ejemplo de las salidas de la formación profesional o de las carreras universitarias. La mayoría de las carreras universitarias, las chicas están matriculadas en ciencias sociales o en temas sanitarios, pero en las ramas de ingeniería, de ciencias, sigue siendo mucho menor. Pero si luego tú vas y analizas qué ocupaciones tienen más salida laboral, las ocupaciones con más salida laboral, con unas condiciones laborales mejores,
están en aquellos sectores en donde las mujeres somos minoritarias. Claro. Vamos a hablar también de otro término como son esos techos de cristal que ya has mencionado tú, porque si hablamos de esa brecha salarial o de esas diferencias entre profesiones, sí que cuando estamos trabajando en una misma profesión no tenemos las mismas oportunidades para acceder a según qué cargos de responsabilidad, por esto que nos decías también, ¿no? Porque normalmente somos nosotras quienes estamos al cuidado de la casa, los hijos, personas mayores que podamos tener a nuestro cargo. Todo esto impide que podamos crecer profesionalmente y por lo tanto pues igualarnos en este sentido, sí, ¿no? Un poco enlazando con una cosa con la otra, otro de los grandes factores que influyen en las brechas salariales son la segregación tanto horizontal como vertical. Horizontal es la que veníamos diciendo, que se da en determinadas ocupaciones, que estamos centradas en determinadas ocupaciones o puestos de trabajo, y también se da esa segregación vertical, en donde no accedemos a esos puestos de responsabilidad y de toma de decisiones. Ese es el techo de cristal, ese es el techo de cristal que es tan difícil de romper, que esa barrera invisible que nos hace que no lleguemos a esos puestos, que cuando tú analizas, por ejemplo, pues los consejos de administración de las empresas del IBEX 35, analizas las mujeres que son catedráticas dentro de la universidad, vas viendo claramente que las mujeres tenemos una representación muy pequeña, cuando sí que hay muchas profesoras de universidad, pero cuando llegas a que sean catedráticas, pues ahí nos da la balanza, se vuelve. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar cuando tú llegas a presentarte a una cátedra, cuando estás en plena responsabilidad familiar, claro, cuando acabas de tener hijos, 30 y tantos, cuando los niños son pequeños y necesitan de tu atención y de tu cuidado. Y ahí hay que tomar decisiones. Y las mujeres todavía socialmente se les sigue relacionando con el cuidado y la responsabilidad, pero no nos olvidemos, sino que nosotras también tenemos ese peso del cuidado y de la responsabilidad de la familia. Entonces llega un momento en donde la propia mujer decide no, claro, va a ser un agobio, cómo me preparo esto, cómo hago esto, mis hijos que estén atendidos, y con una carga emocional importante. Pues al final, por un lado, la propia mujer decide a dejarlo, o también tiene que demostrar que su trabajo vale mucho más en la empresa, para que vean que pueda promocionar y que puedan. Simplemente, si tú ya tienes hijos, si tú ya tienes, como que echan la mirada hacia un hombre, va a ser más fácil, va a tener una dedicación más grande, va a poder viajar, no va a tener restricciones, no va. Entonces, sí, o esas preguntas también, ¿no? que muchas mujeres han denunciado en propias entrevistas de trabajo, preguntarte si tienes pareja, si tienes intención de ser madre, porque eso ya es un hándicap que se plantea desde el inicio. Es decir, yo me interesa más contar con un hombre porque sé que aunque sea padre, probablemente esas responsabilidades, esas cargas, esa mochila que llevan las mujeres va a estar descargada, la va a cargar la mujer, claro, que está a su lado. Claro. La tiene. Entonces el tema de la conciliación y la corresponsabilidad está muy ligado. Sí que es cierto que se va avanzando muchísimo. Los padres de hoy no son los padres de hace años. Se va dando esa corresponsabilidad mucho más, pero no a los pasos que debería de darse. Porque la mujer sí que nos hemos incorporado al mercado laboral y nos hemos incorporado para quedarnos. Tú cuando te propones una carrera profesional, cuando estudias, cuando te formas, las aulas están llenas de mujeres. Claro. ¿Por qué no se da en el empleo? Yo, analizando simplemente el empleo, el número de personas registradas en Manzanares, pues de media el año pasado tuvimos 1.227 personas. El 64% de esas 1.227 personas son mujeres, mientras que el 36% son hombres. Pero eso es habitual, esa diferencia. Claro. ¿Por qué las mujeres, si estamos formándonos más, si estamos, al final tenemos menos trabajo que los hombres y en unas condiciones mucho peores, ¿vale? Y luego ya te metes en el techo de cristal y claro, indiscutiblemente ya eso lo para todo. Al final se tiene que hacer que legalmente impulsar con medidas legales para que la mujer llegue a esos puestos de toma de decisiones y de responsabilidad. Entonces es algo como que todavía te deja un poco en una sociedad tan avanzada como la que vivimos, que tengamos esas... Y sobre todo también el tema de que tengamos que demostrar tanto esa capacidad, esas habilidades,
el trabajo que podemos hacer bien. Eso no se le exige igual a los hombres. Claro. Sí, nosotras tenemos que dar siempre mucho más para mostrar llegar. Nuestra validez como trabajadoras en cualquiera de los ámbitos, y ¿no? lo que tú hablabas, simplemente para acceder a un empleo, pues por ejemplo a un hombre, si tiene hijos, tiene responsabilidades familiares, le va a beneficiar. ¿Por qué le va a beneficiar? Porque claro, tiene que velar por el mantenimiento. Todavía tenemos en la cabeza, es el cabeza de familia, es el que tiene que velar por el mantenimiento y el sustento de la familia. Sin embargo, con una mujer también tenemos el hándicap, claro, es que si se pone el niño malo, si se pone lo tal, va a faltar, va a tener... Bueno, vamos a ver, si existe esa corresponsabilidad, si existe esa conciliación, eso no va a ser así. Yo muchas veces ese mito me canso. Nosotras llevamos años trabajando, supongo, tú no faltas a tu trabajo porque tu hijo se ponga malo, tú te buscas las maneras de resolver eso y no es realmente un problema para la empresa, porque tú ya te buscas cómo hacerlo. Ahí también existe que el trabajador y la trabajadora tiene que ser coherente, no se puede cargar siempre a la misma empresa todas las horas de médico, las horas de cuidado de llevar al niño, de traerlo, hay que repartirlo. Tiene que soportarlo tanto la empresa del hombre como la empresa de la mujer para que precisamente la sociedad admita que una mujer es tan empleable como un hombre. Me gustaría, Marian, también hablar de otro término que va muy ligado a estos que estamos definiendo, al techo de cristal, que es el suelo pegajoso. Vamos a explicar un poquito a qué hace referencia, porque bueno, aunque realmente es un poco lo que estamos comentando ahora, no tiene mucho que ver. Pero es un término muy gráfico, porque es como realmente no te puedes despegar de él. Yo eso lo vivo todos los días. Mira, al final mi trabajo consiste principalmente en orientar a las mujeres a buscar trabajo y a la creación de empresas. Directamente, las mujeres que no tienen una cualificación profesional muy concreta, al final se mueven en unos sectores muy determinados, que son el comercio, el cuidado de las personas, la limpieza y poco más. Ese suelo pegajoso hace que es muy difícil que tú te desprendas del trabajo en ese sector, que te metas en otros sectores diferentes. Entonces te está atrapando y ¿qué ocurre? ¿En dónde están los mejores convenios laborales? ¿En dónde están esos salarios con condiciones mejores? En los convenios más fuertes de las industrias. Las mujeres acceden muy poco a ese tipo, con lo cual al final siempre trabajan en una precariedad laboral mayor. Cuando se dice ¿en manos de quién están los contratos a tiempo parcial? La mayoría de los contratos a tiempo parcial están en manos de las mujeres. ¿Qué ocurre con un contrato a tiempo parcial? Un contrato a tiempo parcial, vale, a ti te va a dejar compaginar tu trabajo con el cuidado y las responsabilidades familiares. Muchas de las mujeres acceden a esos contratos a tiempo parcial porque no pueden acceder a otros, ¿eh? Pero cuando yo me quede en el paro, mi prestación por desempleo va a ser proporcional. Cuando yo tenga mi base de cotización para una incapacidad profesional o una enfermedad común, va a ir en proporción a la base de la que he cotizado. ¿No? También. Pero es que mi jubilación también va a ir. Entonces es una cadena. La precariedad no es ahora, la precariedad también se alarga. Entonces ahí es en donde la mujer tiene que valorar mucho también el hecho, en la medida de cuando le toca decidir, que no, ya te digo, que no es en muchos casos, que es que en la mayoría de los casos es que es a lo que pueden acceder. Es decir, bueno, si el elegir yo siempre esa jornada reducida, ese tal, me va a traer a mí determinados prejuicios, me va a perjudicar, ¿vale? Y hay que tender a meterte en convenios fuertes, en convenios, en industrias, en empresas, en donde el salario esté reconocido y en donde está negociado y está valorado. Bueno, esta es un poco la situación que encontramos, la foto, digamos, que hay actualmente en el mercado laboral, y ante esto tú nos lo decías, ¿no? Lo que hay que hacer es legislar y crear leyes bueno, pues que protejan y que de alguna manera nos permitan crecer y evolucionar como trabajadoras. Hay ya algunas medidas en marcha, como por ejemplo los planes de igualdad en las empresas, pero otro dato, y es que solo un tercio de las empresas de Castilla-La Mancha de más de 50 trabajadores cuenta con planes de igualdad, según un dato que ha dado a conocer recientemente UGT. Por lo tanto, si bien existe sobre la mesa esa posibilidad para ayudarnos bueno, pues a romper estos techos de cristal y esta desigualdad salarial,
hay quienes todavía no lo están aplicando y esto es de 2019, esta medida, ¿no? Sí, realmente es así. Yo ahí sí que quiero acompañar. Los cambios legislativos y las obligaciones legislativas tienen también que venir acompañadas de una sensibilización en el mundo empresarial y que se vea por qué se tienen que hacer. Claro. No solamente se hacen porque es obligatorio, se tienen que hacer porque al llevarlos a cabo bien y ejecutarlos bien y creer en ellos, te puede incrementar la productividad de los trabajadores y las trabajadoras de tu empresa. Entonces, si tú lo empiezas a traducir en un incremento de productividad, la empresa va a valorar lo que está haciendo, ese esfuerzo que está haciendo. Es verdad que la legislación está avanzando mucho en ese tema. Europa está marcando unos objetivos, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible también está avanzando en esta línea. Por ejemplo, en el tema de salarios, es obligatorio a día de hoy, es obligatorio para las empresas de más de 50 trabajadores o trabajadoras que se tenga ya planes de igualdad en las empresas, que ahí entramos en que si es obligatorio para más de 50, ¿por qué no se tienen? Pero ya no solamente es eso, sino que todas las empresas tienen que tener un registro retributivo con una desagregación por sexo, pero también deben de tener, aquellas que tengan planes de igualdad en las empresas, deben de tener una auditoría retributiva. Hace poco, en noviembre, ya se publicó cómo se tienen que valorar esos puestos de trabajo. Al final es una cadena. Claro. Si yo, lo que decíamos, esas discriminaciones indirectas que veníamos hablando al principio, si yo no recojo esos datos de forma conveniente, si no recojo y soy transparente en las remuneraciones, no puedo analizarlos y no puedo encontrar en dónde están los desfases. Y hay muchas veces que esos desfases no se están haciendo de forma a malas. Sí. No, se están haciendo porque los plus, principalmente los plus que se dan en los convenios, es mucho más fácil, como aplicar ahí la perspectiva de género es compleja. Es como el plus de peligrosidad, el plus de maquinaria, el plus de productos tóxicos, es como que es mucho más fácil aplicarlo en profesiones masculinizadas, porque habitualmente se ha hecho así. Ahora hay que hacer un esfuerzo por ver si en aquellas profesiones que son más feminizadas se están calculando igual. Entonces esa recogida, esa obligación de que se tenga que tener esos registros, pero claro, si yo hago el registro, lo dejo en un cajón y no lo analizo, pues no me sirve de nada. Puedo estar cumpliendo con lo que legalmente me dicen, pero no estoy analizando y poniendo la medida. Entonces sí que es cierto que la legislación está avanzando y que, bueno, tendrá que de alguna manera controlarse más que eso se está llevando a cabo. Pero por otro lado, el objetivo principal es que la empresa valore ese plan de igualdad de empresas, ese análisis de retribuciones, que la valore como decir, bueno, es que voy a tener a la gente me va a producir más, porque va a estar más contenta en mi empresa, claro, porque va a estar mejor situada y va a valorar más y va a aportar más. Pues María López, muchísimas gracias por toda esta información muy necesaria. Ya hemos aprendido algo más también y falta mucho camino por delante, tanto en medidas legislativas como también en concienciar desde la propia empresa, las propias empresas que tengan, que comprendan y que entiendan que estos planes siempre van a ser para mejorar y que que nosotras también tenemos que encontrar nuestro espacio y sobre todo también tomar nota desde el individuo, desde uno mismo en casa, esas familias, esa corresponsabilidad para que podamos también crecer dentro de nuestros trabajos. Muchísimas gracias, Marian, por toda esta información, por aprender de la mano del Centro de la Mujer una semana más. Pues a vosotras por brindarnos esta oportunidad. Pues muchísimas gracias al Centro de la Mujer por brindarnos esta sección, estas gafas violeta, y nosotros continuamos en Ahora. Pues seguimos en Ágora después de ponernos las gafas violeta. Vamos con el reportaje de la semana, que en esta ocasión nos lo trae Juanjo Díaz Portales, que ha estado con José Luis Pinilla, restaurador de trenes, que recientemente ha convertido 2 vagones en lo que será un restaurante en la antigua estación de Canfranc. Esto es lo que nos han contado.
Estamos en el polígono industrial de Manzanares. No muy lejos de aquí pasa la línea de ferrocarril, pero en el polígono industrial de Manzanares también es posible encontrarnos trenes. Trenes, a veces locomotoras o a veces vagones, como estos dos que tenemos aquí y de los que vamos a hablar con nuestro invitado, José Luis Pinilla Trujillo, responsable de Mare Ingeniería Ferroviaria, una empresa de Manzanares que se dedica, entre otras cosas, a restaurar vagones, locomotoras y trenes como estos. ¿Qué tal, Correcto. José Luis? Buenos días, encantado de que estéis aquí. Bueno, vamos a hablar de estos dos vagones que tenemos, que están a punto de salir hacia su destino, que han pasado por tu empresa, un encargo. Sí. ¿Para dónde se van? Pues se van a un templo del ferrocarril, la estación de Canfranc, en Huesca, prácticamente en el límite con Francia, en la frontera, y como digo, un templo del ferrocarril, una estación que ha tenido muchísima historia, que está en el imaginario de cualquier enamorado del ferrocarril y que es una maravilla arquitectónica. Y una estación que no está en uso como tal ya como estación de ferrocarril, que es un atractivo turístico, un bien de interés cultural, que bueno, tiene ahora o se ha reconvertido de manera turística, y estos dos grandes vagones que tenemos ahora en Manzanares van a ser un complemento de esa infraestructura hotelera. Correcto, de esa explotación. La estación como tal era una estación internacional que se inauguró en 1928, la inauguró el entonces rey Alfonso XIII, perdón. Y bueno, era una estación enorme para la época, con una grandiosidad pues increíble, pero nunca tuvo el servicio para el que estaba prevista, entonces fue decayendo. Ya en el año 73 la parte francesa se cerró por un accidente de tren, y a partir de ese año pues la estación fue perdiendo importancia y fue perdiendo valor, con lo cual quedó un edificio enorme que se había hecho incluso más grande para las expectativas que había, y quedó en franca decadencia. El servicio del ferrocarril en España todavía sigue a la estación, pero es un servicio de regionales mínimo, y entonces durante mucho tiempo la estación ha estado en un gran deterioro, ¿no? En un desuso muy grande que la deteriora muchísimo, hasta que por fin nuestros políticos se dieron cuenta de la importancia de la estación, y creo que en el 2008 se declaró bien de interés cultural, que era el primer paso para protegerla. A partir de ahí hubo una serie de movimientos, y al final la Dirección General de Aragón decidió, con muy buen criterio, pues darle un servicio comercial, un servicio turístico, y pues me imagino que a través de alguna concesión o algo lo cogió, se hizo cargo el Grupo Barceló, el Grupo Hotelero Barceló. El Grupo Barceló ha hecho una reforma integral de todo el recinto de la estación, no solo el grupo, sino también pues, se ha urbanizado la zona y demás, y el hotel pretende ser pues, un hotel, no sé, una forma de turismo de alto standing, en el que, por suerte también, pues han decidido que para darle todavía más connotación ferroviaria, fuera de la explanada y enfrente de la estación, se monte un tramo de vía de unos 40 metros para albergar estos dos vagones, que van a ser restaurante y cocina, para dar un servicio pues, de restaurante dentro de el encanto, ¿no? Y la esencia, no perder esa esencia del ferrocarril que tiene pues, la estación de Canfranc. Y el Grupo Barceló, pues para poner esta cocina y este restaurante en dos vagones antiguos, se pone en contacto con Mare Ingeniería. Y explícanos cómo fue todo el proceso de preparar y qué es lo que has hecho, porque estos vagones no estaban como vemos ahora, que llevan unos colores, una fisonomía específica con la marca del Grupo Barceló, que es todo el trabajo que habéis estado haciendo. Correcto. Pues hacían falta dos vagones, entonces bueno, se puso en contacto conmigo una empresa de interiorismo, que es prácticamente la número 1 de España, el Mio Design, con Miquel, muy buenas, porque la verdad hemos colaborado mucho y ha sido un trabajo muy bonito en ese sentido. Ellos tenían claro el concepto de interiorismo, de decoración, pero hacía falta una empresa que se encargara de la restauración de los vagones, porque el primer vagón, el restaurante, el grande, porque es un poco más grande, era un vagón de los años 80 de Renfe, que se dio de baja, se iba a desguazar. Yo lo adquirí hace 5 años con intención, lo primero, de que no se desguazara, y lo segundo, de hacer algo con él. Estaba en stand-by todo este tiempo. Entonces pues se me propuso el restaurarlo. Al final lo hemos hecho dos empresas porque por tiempo yo no podía asumir la carga de los dos. Mare Ingeniería ha hecho el restaurante y Interfer, otra empresa de Madrid, ha hecho el segundo, la cocina. El primero, como digo, de los años 80, era el que yo tenía en propiedad, y el segundo, que estoy aquí, es un coche de la Compañía de Norte, antes de la creación de Renfe, de 1927. Es un digo coche, pero es un vagón, porque
en ferrocarril los vagones de viajeros se llaman coches. Entonces este coche era de 1927, estaba hecho polvo, estaba ya abandonado en Canfranc y los hemos restaurado. Restaurado ha sido a nivel estético, de chapa, pintura, arreglar todo el exterior, y luego también a nivel de instalaciones, pues aislarlo con técnicas modernas, ponerle la climatización, que ha sido con suelo radiante, electricidad, fontanería, chapa, pintura, todo lo necesario para dejarlo prácticamente en servicio, y luego ya pues otras empresas se han encargado de la decoración, interiorismo y demás. Falta ya que cuando se lleven ya estos dos coches, estos dos vagones a Canfranc, José Luis, ya los remates, la decoración interior y todo eso ya se encargará el grupo hotelero, sus decoradores. Tú has dicho lo que es poner lo que es el continente, y ellos ponen el contenido, y ellos efectivamente. El contenido. Adecuarlo también a la legislación moderna, pues en materia de prevención de incendios, de materiales y demás, porque son coches muy antiguos. Y bueno, pues eso es un trabajo que se ha hecho. Estos dos vagones tienen que ir por carretera hasta Canfranc, también con transporte especial, ¿no? Sí, tenemos que ir dando la nota por donde vayamos. Son camiones, pues son transportes especiales, claro, el vagón mío mide 26 metros, pues súmale a esos 23, pues otros 8 metros de camión y góndola. Nos metemos en 35 metros de camión. Hay que traer 2 grúas de gran tonelaje para cargarlos, hay que ir por la carretera con coche piloto, o sea, un circo a todos los niveles para llevarlos allí, porque no se puede llevar por ferrocarril. Entonces no hay otra forma que no sea el camión, el transporte especial. Y todavía te queda tiempo de trabajo allí, una vez que ya estén los coches en la estación de Canfranc, te queda ya la puesta a punto final, ¿no? Claro, cuando lleguen hay que conectar la electricidad, el agua, fontanería, hay que probarlos, hay que revisar algunas cosas. Los dos vagones van a ir juntos, van a ir pegados para comunicarse por dentro entre ellos, entonces hay que impermeabilizarlo, en fin, hay que hacer cosillas. Vamos a ver dentro de un ratito cómo son los vagones de cerca, los detalles y por dentro, pero yo quiero que nos cuentes, José Luis, cómo empezó todo esto de Mare Ingeniería, porque hay una historia muy curiosa. Es una empresa, es un ejemplo, yo creo, que de emprendimiento, de cómo llevar a la práctica una idea, y más que una idea, también pasión. Un hobby, una pasión, la de José Luis Pinilla por los trenes. Si tuviera que resumírtelo en unas pocas palabras, te diría que empiezas con el Ibertren de pequeño, te vas liando y acaba uno con esto. Pero realmente es lo que tú has dicho, ¿no? Es un poco la materialización empresarial de un sueño, de una pasión. Todo el que me conoce en Manzanares pues sabe, y el que no me conoce también, que me encantan los ferrocarriles. Y al final, pues de un hobby te vas haciendo sitio, vas conociendo gente. Sí que es verdad que hay una parte pues de conocimiento importante, porque no solo que te guste, sino también que conozcas ciertas disciplinas, pues electricidad, mecánica, chapa, pintura. Y la formación, que te has tenido que ir formando, compaginándolo con tu trabajo. Sí, también es verdad que he tenido mucha suerte con mi personal, con mi plantilla. David, mi empleado, que es un sol. Y bueno, pues apoyándote muchas veces también en proveedores, en empresas, con una disposición hacia el trabajo muy proactiva, muy positiva, no estar todos los días de malos humos ni enfadados, sino, pues, oye, en la vida surgen los problemas, pues hay que solucionarlos. Y así disfruta uno de su trabajo realmente, en mi caso de mi trabajo y de mi pasión, de ambas cosas. José Luis, porque Mare ya ha hecho más trabajos, ¿no? Hace un par de años hablábamos de la locomotora esas de Lorra. Locomotoras antiguas, locomotoras de vapor, o sea, cualquier proyecto que llega se estudia y no asusta a Mare y adelante. Es que es la chispa de la vida, los retos. A ver, hay veces que dices, tienes que pensar, me voy a meter en este charco, me voy a mojar o voy a salir resfriado, ¿no? Pero sí que es verdad que es lo bonito de esto, los retos, no hacer siempre lo mismo, no hacer algo mecánico, que no te copien los chinos, ¿no? Porque es algo que tiene que nacer de la artesanía, en el concepto más bonito de lo que supone la artesanía. El coger una idea de ahí arriba donde esté y materializarla, ¿no? Con las manos, con tu trabajo. Entonces esa es la parte bonita, ¿no? Esa parte de artesanía y de hacer algo distinto. Y además, José Luis, cuando llegan los encargos, pues aunque la empresa, el número de trabajadores pues oscila según los encargos, también cuentas con muchas empresas y profesionales auxiliares de Manzanares y de toda la comarca. Y de la comarca, y es verdad, eso es algo que me gusta comentarlo de vez en cuando, porque tenemos asociado que lo mejor está en Madrid, en País Vasco, en Cataluña. Aquí tenemos en Castilla-La Mancha unos profesionales que tela, y unas empresas increíbles que hacen cosas que cuando las conoces dices, pero bueno, esto está aquí en Tomelloso, en La Solana, en Valdepeñas, y es así, o sea, tenemos gente muy buena.
a lo mejor no se conoce tanto porque pues, hay muchas y no es fácil, pero con la gente de Castilla-La Mancha y de la comarca yo me he desenvuelto perfectamente a nivel laboral de proveedores y materiales. En preparar el vagón grande, lo que va a ser el restaurante, ¿cuánto tiempo habéis empleado y cuántas personas en total pueden haber trabajado? Pues empezamos prácticamente en junio con la fresquita, con el fresco. Este verano ha sido maravilloso trabajar aquí dentro a 40 grados a la sombra. Empezamos en junio, como digo, con la labor de desmantelamiento del interior que tenía y pues hasta ahora prácticamente, hasta enero, empezamos 4 personas, contraté 2 más y con el que yo tengo y yo también me cuento y bueno, pues hasta, como te digo, hasta enero. Aparte de las empresas. Sí, sí, claro, aparte de todos los trabajos externos que han hecho otras empresas, pero plantilla propia, pues 4 personas. Pues antes de que nos cuentes más proyectos, sí. Vamos a ver los vagones. Pues vamos ¿tenéis billete? Vamos a la estación. Pues venga, lo compramos en la máquina, que no hay todavía taquillero. Bueno, esto es como estar entre vías, entre los 2 vagones. Cuéntanos, vemos aquí ya la rotulación, sí. Toda la rotulación, un viaje gastronómico. Correcto. Viene en castellano y en francés. Ahí está. Cocina aragonesa creativa, Canfranc sí. Express, y aquí el vagón restaurante. Correcto. Vemos que esto está restaurado. Todo, sí. Fenomenal, ¿no? Repintado. Como salida de nuevo. Mejor que nuevo. ¿Qué trabajo lleva todo esto por fuera? Pues este vagón de chapa no estaba mal, de techo sí, porque por la técnica constructiva, esos nervios que tienen ahí el agua se queda y nos había hecho bastantes destrozos en el techo. El techo nos ha llevado una parte importante del esfuerzo económico y personal de arreglarlo. De chapa, como digo, no estaba muy mal. El mal común que tienen todos los vagones es que los amigos del graffiti pues no tienen otro sitio que no sea el vagón para pintar y estaba lleno de graffiti, cristales, chapa. Entonces pues había que lijarlo, pintarlo, enmasillarlo, todo al nivel de un vagón. En un coche cuando reparas un golpe pues gastas 1 kilo de masilla, aquí hemos gastado creo que 60-65 kilos de masilla de carrocero, porque las dimensiones son muy grandes como veis. Entonces, bueno, pues eso, chapa, pintura, las inscripciones algunas las habían robado, otras hemos hecho reproducciones, los cristales, lavarle la cara, pero un lavado intensivo. Por fuera y por dentro. Vemos también que ya lleva todos los servicios, todo lo que es el tema de la climatización, todo acoplado por debajo. Correcto, sí. Vamos a seguir viendo por aquí. Como vemos, todo esto son elementos originales, ¿no? Claro, que tiene el tren. Sí, hemos decidido dejarlos lo primero porque sería un poco como mutilarlo y lo segundo porque sean testigos de lo que toda la parafernalia técnica que lleva un vagón. Estos son los mandos de freno, de pequeña velocidad, el conectador, el distribuidor. Las inscripciones también son la que marca la normativa de Adif para la circulación. Esto es lo que mide el coche. Eso, el coche, muy bien. Distancia entre topes, 26-40, y distancia entre centro de eje, 19 metros. Sí, ¿vale? Que hay muchísima distancia, ¿no? entre las ruedas. Sí, eran de los más largos, vienen derivados de los Corail franceses, y son coches muy bonitos, que fueron los primeros que podían circular ya a 160 km por hora, con bogies gran confort, y fueron los últimos buenos coches que hubo, porque luego ya se cambió de modelo de explotación y ahora son trenes autopropulsados, pero de vagones estos eran los mejores que hubo, a finales de los años 80. Los que hacían los expresos, los trenes estrellas. De hecho, este era un coche litera. Era un coche, un vagón en el que la gente dormía, tenía literas. Sí. Y tú cuando compraste el vagón dijiste, pues bueno, esto puede ser una biblioteca, puede ser cualquier cosa, que sea, lo que se encargue. Yo lo que no quería era que esto se desguazara, que se han desguazado muchísimos. Ha habido un lote último que se han vendido a Portugal, donde tienen otra visión del ferrocarril, mejor. Entonces este se iba a desguazar. Entonces yo lo compré, pues conozco el mundillo, los talleres, las empresas, cómo hacerlo, y me lo traje con la intención de decir, bueno, pues ya haremos algo con él, ¿no? Una inversión a largo plazo. Una salvación y una inversión a largo plazo, sí, sí. Vemos cómo queda por dentro. Venga, vamos con ello, ¿nos acompañan?
Pues ya estamos en lo que va a ser el restaurante. De momento el trabajo es frenético, se sigue con todo el tema de la carpintería. Correcto. Espacio hay, alargado, Sí. pero hay, menudo saloncito. Sí, la sensación cuando entras dices, madre mía, qué largo es esto. La verdad es que 26 metros da para mucho, como veis. Ahora no nos podemos hacer a la idea, vamos a poner la magia de la tele de ver cómo va a quedar. Vale. Con las mesas, con las sillas. Y bueno, esa es la idea, ese nuevo concepto de un restaurante en un vagón. Sí. Por cierto, la cocina me decías que va a ser de una estrella Michelin, ¿no? La cocina va a ser una cocina de autor, han contratado unos chefs de altísimo prestigio y la idea es que sí, que sea un elemento diferenciador en aquel coche, ¿no? Que es donde está la cocina y sea algo único, una experiencia gastronómica única, además show cooking, que estás viendo justo al lado cómo te lo están haciendo, ¿no? Entonces en eso le van a poner mucho interés. Pues va a ser como ir comiendo como si estuviéramos de viaje al lado de esa magnífica estación de Canfranc. Aquí el trabajo que habéis hecho por dentro, lo vemos que lo habéis, hay un aislamiento completo. Claro, ha habido que aislarlo porque imagínate, un coche metálico, pues esto es un horno en verano y un refrigerador en invierno. Entonces ha habido que hacer un trabajo importante de saneamiento, de aislamiento, de tirar líneas de cable, de electricidad, de servicios, emergencias, todo lo que requiere. Con el sistema de climatización. Sí, una climatización que es una pasada porque es, no sé decir ecológica, pero realmente con 2000 y poco vatios calentamos y enfriamos toda la superficie que veis, además en 3 horas. Es una maravilla, esto funciona genial. Aquí lo vemos ya que está el termostato. Sí, correcto. Y mientras ultiman los detalles de lo que va a ser este sueño hecho realidad. Totalmente. Con ese encargo que hay para Mare. Sí. Bueno, pues para ir terminando, José Luis, Mare no para, ¿no? Mare no para. Si para, algo malo está pasando. Entonces, yo siempre estoy inventando, conozco mucha gente, tengo mis contactos y este año también te puedo adelantar que va a ser bastante prolífico en el tema de trabajo y empresarial. ¿Algún proyecto que nos puedas adelantar? Sí, que pueda adelantar, bien lo has dicho, porque hay una cosa que todavía no está materializada, pero también va a ser muy vistosa, si Dios quiere y no se estropea. Lo que está materializado es el tema de Gin, que va a ser el primer ejemplo de una línea cerrada que se va a poder explotar turísticamente con vehículos ligeros, con trenecitos y demás, que ha costado muchísimo tiempo conseguir que se cediera una infraestructura para no levantarla y hacer vía verde, sino darle un rendimiento, cosa que en Europa está a la orden del día y vamos, va a tener un impacto en lo económico, en lo turístico, en lo social, que va a traer cola. Y también estás preparando un trenecito para allí, ¿no? Alguna cosa estamos preparando, sí. Sobre raíles. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias. A vosotros. Pues nada, habrá que ir a Canfranc, Habrá que que sea ir. de alto standing, A que nos pongan una cervecilla por lo menos, que pueda. en el restaurante y a ver cómo ha quedado este trabajo. Sí, señor. Ahí tendréis la materialización de este sueño. Muchísimas gracias. A vosotros Y que siga creciendo Mare Ingeniería y veamos estas y vosotros maravillas. que lo veáis, queridos manzagatos. Amigo José Luis. Gracias. Pues muchas gracias, compañero, por este reportaje y ahora sí, estamos llegando ya al final de este Ágora número 12 de la tercera temporada, pero no nos podemos ir sin repasar la agenda cultural con José Carlos Naranjo, que lo tengo ya por aquí sentado. Bienvenido una semana más y a ver qué nos traes hoy, porque tenemos también bastantes cositas, ¿no? Muy buena, pues como adelantamos la semana pasada, tenemos una semana de cine en el Gran Teatro, que de hecho está sucediendo ahora mismo la primera de las películas con Goliath. Así que como ya no vas a tener oportunidad de verla en el Gran Teatro, pues Irene, si te parece, repasamos lo que nos espera el fin de semana. Pues vamos a empezar ya de ya porque tenemos varias citas el fin de semana que tienen que ver con cine, como nos Vamos decías. a empezar primero repasando las películas, también tenemos cortometrajes el sábado, pero bueno, lo que respecta a la semana del cine, además de Goliath, tenemos mañana viernes a las 8 de la tarde la película española Historias para no contar, que además se estrenó recientemente y tiene un reparto de lujo, y te lo enumero rápidamente: Maribel Verdú, Chino Darín, Antonio de la Torre, Javier Rey, Ana Castillo, María León, José Coronado y muchos más. Que sí que es verdad que es una película un tanto especial porque no estamos acostumbrados a que tengan tantos protagonistas, tantas historias, y no os la perdáis en el Gran Teatro el viernes. El domingo tenemos otra cita también con el cine de esta semana del cine, en este caso será a las 6 de la tarde con la película El Menú, que es con la que finaliza esta semana de cine y es un largometraje de terror
con un cartel en el que te sonarán varias caras, por ejemplo, de Anya Taylor-Joy, de Nicholas Hoult y de Ralph Fiennes, que acabo de descubrir que es Voldemort de Harry Potter. Sí, que no, estabas ahí un poco perdido con el actor. Pues sí, yo creo que un reparto de lujo en estas dos pelis que tenemos de la Semana del Cine, pero el cine no acaba en Manzanares porque el sábado tenemos una cita ya tradicional en el calendario de invierno, ¿no? Tradicional, pero tiene cosas nuevas, porque tenemos, en este caso no son largometrajes, son cortometrajes, el Festival Manzana Rec, que cumple 10 años y lo va a celebrar con una gala especial para celebrar ese primer 10º aniversario. Una gala que sabéis que el festival se hace en varios días, pues este año va a ser un día nada más, con una sesión que no va a faltar los cortometrajes, va a haber entrega de premios y también vamos a tener una madrina de excepción porque va a venir la actriz sevillana Maripaz Sayago. Como siempre, entrada simbólica, 3 euros para disfrutar de la gala. Y no te lo he contado, va a haber música de bandas sonoras con Musicordae. Pues no nos podemos perder esta cita con los cortometrajes de la mano de la Asociación Recortados con este 10º aniversario, una década ya de Manzana Rec, y bueno, podremos disfrutarlo el próximo sábado en el Gran Teatro, pero tenemos otras opciones también para el público infantil, que también se merece poder disfrutar de la agenda cultural, ¿no? Claro, y además una de las que siempre se llena, lo sabemos, es en la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega, una actividad infantil, pero al final es para público familiar. En este caso tenemos una sesión de cuentacuentos a cargo de Serezade Bardají. Se llama Donde viven los monstruos y es un espectáculo de narración oral y sombras chinescas basados en el cuento de Maurice Sendak. Lo dicho, el sábado a las 12 del mediodía en la biblioteca y como siempre, corred a por las invitaciones porque luego se llena. Pues otra actividad más de las muchas que organiza la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega y que seguro que acaba lleno hasta la bandera, así que corran a por sus invitaciones. Y luego tenemos las tradiciones de estas fechas, como son los Santos Viejos, que continúan. Ya hablamos la pasada semana y la anterior de San Antón, de la Virgen de la Paz, que siguen también este fin de semana, ¿no? Además es el fin de semana grande después del pregón del sábado pasado, de las Eucaristías que están sucediendo durante toda la semana. De hecho, las misas siguen. También tenéis oportunidad, no hoy ya, porque ya ha sido, pero el viernes y el sábado a las 7 de la tarde tenemos misa en la Ermita de la Paz. El sábado por la tarde, a partir de las 8, la tradicional hoguera, que vuelve después de la pandemia. Va a haber allí puestos asados, vamos a poder comprar palomas, hay tómbola, hay de todo. Y el domingo, que es el último día grande también de la Virgen de la Paz, por la mañana tenemos la Eucaristía a las 10:30 y por la tarde, a partir de las 5, la procesión por las calles aledañas a la ermita. Pues otra de las oportunidades para disfrutar de estos santos viejos, de terminar de celebrar las fiestas en honor a la Virgen de la Paz, y empezamos ya con otra, ya empalmamos una con otra y ahora toca San Blas, que ya la presentación la tenemos este mismo fin de semana, sí, ¿no? De hecho van a enlazar entre una y otra y luego también pasará con la fiesta de la Candelaria, que son enseguida también, pero en este caso San Blas comienza las fiestas este sábado a las 6 de la tarde con la habitual presentación y el habitual pliego de cordel de la asociación El Zaque. En este caso va a ser Francisco Contreras el que ofrezca al público el pliego de cordel titulado Familias, Personas y Personajes en el barrio de San Blas, y después, como siempre, también habrá una actuación musical. Y las fiestas continúan en este caso el jueves que viene, cuando también hay Ágora, pero sabéis que repasamos la agenda de jueves a jueves. Jueves 2 de febrero a las 8 de la tarde, seguro que para combatir el frío viene muy bien, la tradicional hoguera frente a la ermita, en la que la Asociación de Vecinos del Barrio va a repartir caldo caliente con un donativo de 50 céntimos, y aparte también va a estar expuesta la reliquia y va a haber este año, no son las tradicionales rosquillas del Santo, lo hemos comentado antes en redacción, son panecillos del Santo, pero bueno, también es una tradición de San Blas para que no te duele la garganta. Pues importante en estas fechas de tanto frío protegernos, y si es también con esos panecillos, con esas rosquillas, pues mejor que mejor. Bueno, recordamos también que la próxima semana también es la celebración de la Candelaria, y bueno, pues con esto llegamos al final de esta intensa nuevamente agenda cultural en Manzanares. Y divertida, como todas las semanas. Claro que sí. Pues José Carlos Naranjo, muchísimas gracias por esta información. Esperemos que ustedes hayan tomado nota y nos despedimos hasta el próximo jueves a las 8:30 de la tarde con una nueva entrega de Ágora, el magazine de Manzanares 10 Televisión. Hasta entonces, que sean muy felices. So light underneath the stormy sky.